Vamos a hacer la lección 3.1D de la página 17 a la página 20 en sus lecciones del módulo 3. Primero vamos a empezar con el vocabulario. Los terms son los términos. Está definido como un número, un variable o el producto de un número y un variable. Los términos son separados por una suma. Por ejemplo, si tengo 5x más y más 5, cada uno de estos son términos y cada uno se separa por la suma. Entonces 5x sería un término, y 5. Cada uno de esos se llaman términos o terms. Okay. Un constante es un número fijo y no tiene un variable. Por ejemplo, si usamos la expresión 5x más y más 5, tu constante sería 5, porque no tiene variable. Okay. El coeficiente es el número que multiplica el variable. Cuando tienes un término con un número y un variable juntos o multiplicados, el coeficiente es el número que está enfrente del variable. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5x más y más 5, el coeficiente de 5x sería 5. El coeficiente de y sería 1 porque es como tener una y. Y el 5 es un constante. ¿Okay? Entonces, los coeficientes serían 5 y 1. So aquí voy a poner que el coeficiente es 5 y 1. Like terms son términos que tienen el mismo variable. Los coeficientes pueden ser distintos. Okay, so por ejemplo, si tenemos 5x más un y más 5 y le voy a agregar otro variable más 6x. Por ejemplo, like terms serían 5x y 6x porque tienen el mismo variable de x. Okay. Los coeficientes pueden ser diferentes, como el 5 y el 6 son diferentes, pero el variable es x, entonces son términos iguales o like terms. So vamos a escribir que los like terms son 5x y 6x. Simplify quiere decir simplificar el problema. Entonces lo que quieren hacer es hacer el problema más pequeño sumando los términos que son iguales. Si las quieres hacer lo más sencillo que puedas el problema. A veces lo más sencillo puede ser que no tengas un número o un variable o números y variables pero distintos. Por ejemplo, en el problema anterior, si tengo 5x más 1y más 5 más 6x,
Por ejemplo, como 5x y 6x son iguales, los puedo sumar. 5 más 6 son 11. Eso sería 11x más 1y más 5. Esto significa simplificar. Es lo más pequeño que puedo hacer el problema. 11x y 1y no se pueden sumar, ni el 5, entonces es lo más sencillo que puedo hacer el problema. So, simplificar quiere decir que hagas el problema más sencillo y sumas los términos que son iguales para hacer el problema más sencillo. Okay, en la siguiente página, página 18. So, en el módulo 2 representamos un constante usando los cuadros positivos y negativos. So, un positivo era un cuadro que no estaba rellenado y un negativo es un cuadro que está rellenado. Ahora, para representar un variable vamos a usar un rectángulo X. So, un rectángulo que no está coloreado o rellenado representa el variable X y si lo rellenamos representa negativo X. Pero en vez de rellenarlo para que el rectángulo y el cuadro no se confundan, lo que vamos a hacer es para X y negativo X los vamos a poner, les vamos a poner la X o la negativo X en el rectángulo para que se distinga entre los cuadros. Entonces, por ejemplo, primero vas a hacer una expresión en la número de la 1 a la 6, una expresión de lo que ves que está modelado en la foto y después vamos a escribir la expresión en el modo más simple, que quiere decir más reducir el problema lo más que se pueda, sumando los términos que son iguales. Entonces, por ejemplo, en la número 1, ¿qué ves? So, aquí veo que hay 5 negativos. So, mi expresión sería negativo 5. Y luego en la siguiente hilera veo que tengo 4 positivos. So, a los 5 negativos se le están agregando 4 positivos. Entonces, esta es mi expresión. Después, si recuerdas en el módulo 2 que cuando teníamos negativos y positivos podíamos hacer pares de acero. So, aquí si circulamos los pares de acero, hay 4 pares de acero y nos sobra un negativo. Entonces quiere decir que si sumamos negativo 5 más positivo 4 nos da negativo 1. So, la respuesta sería negativo 1. Esta es la manera de hacer este problema más simple. Lo he reducido lo más que puedo para encontrar mi respuesta. A veces vas a tener una respuesta que es solo un número, pero a veces no va a ser así. En la número 2, por ejemplo, vemos cuántas X positivas tienes. Tenemos una X positiva aquí y otra X positiva abajo, entonces tenemos 2X positivas más una X negativa, son negativo X, más tenemos 4 constantes, son más 4. Esta es la expresión cual yo veo. Es la expresión, primero escribimos la expresión de lo que ves y después buscas pares de acero para simplificar. Negativo X más positivo X se convertiría en un par de acero. Y ya no hay más pares de acero, entonces nos quedamos con una X positiva más 4 constantes. So, X más 4 sería esta expresión en manera más simple. En la número 3 también vas a escribir una expresión por lo que ves. So, tenemos 2 X negativas, son negativo 2X, más 3 X positivas, más 2 constantes negativos, son más negativo 2.
Ahora identificas los pares de acero. Negativo X y positivo X van a formar un par de acero y otro negativo X y otro positivo X también un par de acero. Entonces tenemos dos pares de acero y ya no podemos hacer más pares de acero. Entonces lo que nos sobra es una X positiva más dos constantes negativos. So, X más negativo 2 sería nuestra respuesta. En la número 4 tenemos 5x, digo no, 4x negativos. Entonces negativo 4x más 2x positivas. Entonces, si identificamos nuestros pares de acero, nos vamos a poner un círculo alrededor de nuestros pares de acero y nos quedan dos x negativas. Entonces la respuesta es negativo 2x. Para la 5 vas a escribir la expresión de lo que ves. Hay dos x negativas, entonces negativo 2x, más hay una x positiva, más x, más hay dos constantes negativos o más negativo 2. Entonces identificamos nuestros pares de acero negativo x y positivo x y son todos los pares de acero que tenemos. Entonces nuestra respuesta simplificada sería negativo x más negativo 2. Y si se fijan, las x's y los constantes no se pueden sumar. Por eso es que dibujamos los modelos para que vean qué es lo que sí se puede sumar y qué no se puede sumar. Okay. En la número 6, si ven, tenemos tres constantes negativos, negativo 3, más dos constantes positivos, más 2. Ahora se fijan en las x's, tenemos dos x's negativas, o más negativo 2x, más 3 x's positivas. Ahora identificamos nuestros pares de acero, negativo 1 y positivo 1, negativo 1 y positivo 1. Tenemos una negativo x y positivo x que se forman pares de aceros. Y aquí está otra negativo x, la podemos emparejar con otro positivo x. Y lo que nos sobra es una x positiva y un constante negativo. Solo subrayé porque sean más fácil de ver. So tenemos negativo 1 más positivo x. Okay. En la página 19 van a modelar la expresión x más 6. Entonces, por ejemplo, para dibujar x más 6 dibujas una x positiva y 6 constantes. Entonces, esto representa x más 6 positivos. Para modelar la número 8, negativo 3x más negativo 2, dibujamos 3 x's negativos. Más 2 constantes negativos. Si se fijan en las x's negativas, nada más me aseguré de que los rectángulos tengan negativo x dentro, no tienen que subrayarlos porque a veces se pierde ahí el negativo o se confunde con un cuadro.
Nada más los constantes, los cuadros chiquitos, son los que tienen que subrayar si son negativos. En la siguiente pregunta si hay otra manera de modelar x más 6 y negativo 3x más negativo 2. Si hay otra manera, podríamos agregar pares de acero. Por ejemplo, puedo agregar un x positivo y un x negativo. Y como forman un par de acero, de todos modos representa x más 6. En la número 8 podría agregar otros constantes positivos, 3 constantes positivos y 3 constantes negativos. Y estos formarían pares de acero. Y de todos modos representan negativo 3x más negativo 2. Entonces aquí podemos escribir que la otra manera es poniendo pares de acero. Entonces escriban que sí se necesitan agregar pares de aceros. Okay. En la número 9 tenemos 2x más 1 más x y vamos a escribir un modelo que represente la expresión. So, 2x están dibujadas más 1 más x. Si se fijan, aquí no hay pares de acero. Entonces, como no podemos formar pares de acero, tenemos 3x en total más un constante. Entonces, la manera simplificada de escribir esta expresión, 2x más 1 más x, sería 3x más 1. En el siguiente problema tenemos 3x más 4 más negativo 2. Entonces vamos a dibujar 3 x's positivas más 4 constantes positivos más 2 constantes negativos. Si hay pares de acero, identifíquenlos. Tenemos 2 pares de acero en los constantes y nos quedan 3 x's positivas más 2 constantes positivos. Entonces la manera simplificada de escribir 3x más 4 más negativo 2 es 3x más 2. Okay. Siguiente problema en la 11 y la 12. Intenten la número 11 y la 12. Pueden pausar el video y en un momento les enseño cómo hacer el problema. Ok, ya que hayan hecho el problema, para la número 11 tendrían que haber dibujado 3 x's negativas más un constante positivo más otra x negativa. Aquí no tenemos pares de acero. Entonces en total sumamos todas las x's, tenemos 4 x's negativos más un constante positivo. Entonces la manera simplificada de escribir negativo 3x más 1 más negativo x es negativo 4x más 1. En la número 12 dibujamos 2 x's positivas más 3 constantes negativos más 2 x's negativas. Si hay pares de acero, los identifican. X y negativo X forman un par de acero. X y negativo X también. So, tenemos aquí 2 pares de acero.
y nos sobran 3 constantes negativos. Entonces la respuesta sería negativo 3. Entonces este problema se pudo simplificar a solo un constante. Entonces 2x más negativo 3 más negativo 2x simplifica a negativo 3. Y esto concluye la lección de hoy.